Bueno, ahora saludo a los que se agregaron o se sumaron recién a esta ayudantía. Me voy a presentar. Mi nombre es Araceli Siles. Soy abogada de esta misma Universidad de Tarapacá y actualmente me desempeño como abogada municipal en la Oficina de la Mujer y Equidad de Género. Bueno, les comento que el semestre pasado trabajé con el profesor Raúl Gil en la asignatura de Derecho Sucesorio y este semestre estoy trabajando con él en la asignatura de Derechos Reales. Antes de empezar, me gustaría saber por, no sé si por mensaje o por boca de alguno de ustedes, cuál es la experiencia que han tenido acerca de este ramo, con la metodología de las clases, qué es quizás lo que más les cuesta para poder reforzar en una próxima ayudantía, porque esta es solo de contenido. Así que en este sentido, si alguien me pudiera dejar un mensaje o quiere aperturar su micrófono, yo encantada de escucharlos porque a las 12 en punto ya vamos a partir con el grueso de la materia como tal. Ya, así que los dejo si es que alguno quiere hablar o quiere escribirme para saber que también, yo también qué cosas reforzar antes de la prueba, considerando que en general estas preguntas son o estas pruebas son de preguntas de desarrollo. Ya, así que quedo atenta si es que alguien quiere hablar o escribir por el chat. Para lo que escribió, sí voy a grabar también. Y hay otro compañero que está grabando. Ya, genial, Franco. Sí. Eh, Bueno, derechos reales es un ramo que no se alcanza a pasar en realidad en un solo semestre. Yo al menos que soy de la malla antigua, en general siempre quedábamos corta todo el contenido de la asignatura de derechos reales y nunca se alcanzaban a pasar los derechos reales limitados. Pero al menos en estas primeras clases, como vamos a ver las clasificaciones de los bienes, vamos a ir poniendo un ejemplo de cada uno y quizás igual aterrizando un poco la materia para que sea más fácil también de digerirlas por ustedes. Ahora, comentarles que el profesor es como bien preciso en sus preguntas, la verdad, como que pesca los títulos del mismo libro que les mandó y eso es lo que pregunta. En general, no sé, requisitos, características, clasificación de los modos de adquirir. Y de todos modos, cuando yo ya defina las preguntas con el profesor, igual voy a hacer cierta orientación para que puedan enfocar su estudio en ello. Pero vamos a tratar también de quizás ejemplificar cada una de las materias que vamos a ver. Gracias, Chaco. Si alguien más quiere escribir antes de empezar, mientras acepto a los que están ingresando, estoy atenta al chat también. Bien, estaba leyendo a Milagro que dice que como el profesor utiliza un libro base, que es el que está enviado en el grupo, muchas veces toca todos los contenidos y hay cuestiones que no son tan relevantes, ¿ya? Aquí en la ayudantía vamos a ver las cuestiones o aspectos más relevantes para que también puedan centrar su estudio en ello y no en tantas discusiones doctrinarias o ejemplos que nombra este mismo libro de otras legislaciones, ¿ya? Para que precisemos eso también. Estoy aceptando a las últimas personas que están entrando y vamos a empezar.
Recording in progress. Bien, ahora sí, chicos. Ya habemos conectadas 17 personas, así que vamos a comenzar. Acabo de pausar, colocar el botón para grabar, así que cualquier duda que tengan, yo tengo el chat abierto en un costado de la pantalla para que me vayan haciendo preguntas, solicitando ejemplos. Si algo no queda claro, pueden también prender su micrófono para aclarar las dudas. Y en esta primera parte de la clase de hoy vamos a ver las nociones generales de los bienes y además vamos a ver algunas clasificaciones más importantes de esta misma materia, ¿ya? Así que para empezar, y antes de hablar de esta distinción entre las cosas y los bienes, que es como parte de este libro refiriéndose a la materia, señalarles que hay dos grandes vertientes del derecho, ¿ya? Están los derechos reales y por otra parte los derechos personales. Vamos a ver más adelante esta clasificación, pero en general los derechos reales los relacionamos con la cosa sobre la cual recae, ¿ya? Entonces pasa que en general yo digo, yo soy dueña de mi computador, yo soy dueña de una casa, y todos los derechos reales siempre se vinculan con la cosa sobre la cual recae. Entonces, a esta asignatura se le llama derechos reales, derechos de los bienes, reales sobre los bienes, porque es una vinculación íntima la que existe entre ambos términos. La primera cuestión que tenemos que dilucidar quizás en esta materia es por qué los autores señalan que no es lo mismo una cosa que un bien. Entonces, los manuales que ustedes los entregan dan dos nociones para definir las cosas y diferenciarlas de los bienes. Una primera noción dice que cosa es todo lo que no sean las personas. Ya se define como todo lo que existe sin ser persona y que yo puedo percibirlo materialmente por mis sentidos o concebirlo por la imaginación. ¿Ya? En este sentido, piensen, por ejemplo, que una cosa, todo lo que existe sin ser persona y que puedo percibirlo por los sentidos, podría ser una mesa, podría ser el aire, eh, podría ser el sol, podría ser una silla, podría ser el teléfono que tengo en la mano. Y dice que puede percibirse, o sea, palparse por los sentidos, caso en el cual hablamos de cosas corporales o materiales, y que también puede concebirse por la imaginación. Por dar un ejemplo, la electricidad. Ahora, no es lo mismo hablar de cosa y de bien, y entre ellos hay una relación género-especie que voy a proceder a explicar a continuación. Todos los bienes son cosas, pero para que un bien sea denominado bien como tal, esta cosa tiene que tener dos características. Primero, tiene que prestarle utilidad al hombre para su diario vivir y además tiene que ser susceptible de apropiación para los particulares. Si una cosa en específico cumple con estas dos características, las denominamos bien. Si una cosa no presta utilidad para el hombre o no es susceptible de apropiación privada, la llamamos cosa. Por eso es que todos los libros señalan que entre el bien y cosa hay una relación. La cosa es el género y el bien es la especie. Y esto suena como una especie de trabalengua porque se dice que todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes, ¿ya? Porque para que una cosa se transforme en bien, tiene que mantener estas dos características: prestar utilidad para el hombre y ser susceptible de apropiación por los particulares. Ejemplos típicos para que se entienda la distinción entre cosa y bien, yo puedo señalarle a ustedes que cosa sería el aire, los rayos del sol, la luna, las estrellas, porque puede que nos presten utilidad, pero no son susceptibles de apropiación privada. Ya a estas cosas, si es que ustedes ya estudiaron la clasificación de los bienes, se le reconoce dentro de las cosas comunes a todos los hombres, ya que no son susceptibles de apropiación por los particulares. En cambio, señalaríamos que son bienes todo el resto de cosas que cumplen estos dos requisitos. Por ejemplo, una puerta, una silla, una mesa, un computador, una casa. Quiero saber si queda clara esa primera diferencia para después adentrarnos en el estudio de los bienes como tal, que es lo que nos interesa en este ramo porque vamos a estudiar los derechos que recaen sobre estos bienes. Si en el chat colocan dedito, ¿hay alguien colocó que sí? Si a alguien le queda alguna duda para colocar otro ejemplo, Hola, disculpa, ¿no se escucha? te escucho, Ian.
Sí, me quedó súper clara la explicación. Lo único que tengo una duda puntual, pero que es como el detalle del detalle, de que, ¿por qué se dice entonces, se habla a veces de bienes fiscales o bienes nacionales de ese público si esos no son susceptibles de apropiación privada, ¿no? Tal cual. Y eso pasa porque la principal crítica que se hace al Código Civil es que el Código Civil confunde las cosas y los bienes y lo hace sinónimos. Entonces, como el código utiliza estas palabras como sinónimos, no hace esta pequeña distinción entre cosas y bienes. Entonces, si llegaran a preguntar en la prueba por qué se utilizan estos términos para referirnos a cosas, es porque el código hace sinónimos o símiles los bienes y las cosas. ¿Ya? Solamente eso. Gracias. Ya, súper. Vamos a seguir entonces y como recomendación siempre en las cosas, dar ejemplo de cuestiones que son como muy obvias, ¿ya? Es complejo que esto sea como una pregunta de la prueba, porque el profesor hace preguntas de desarrollo en que pide que escriban, ¿ya? Pero a veces estos salvavidas nos permiten sacar hartos puntos en una pregunta por lo menos. Entonces, cosas, nombrar cualquier aspecto que sea común a todos los hombres y que no podemos apropiarnos del mismo, y bien, las cuestiones que utilizamos todos los días al final, ¿ya? Eso, en esa parte. Y la relación género-especie. Hay otra cosa que señala el manual que les pasaron a ustedes y que habla también de la relación entre los bienes o las cosas, como sinónimos equivocadamente por el código, y el objeto del derecho, ¿ya? Y aquí tenemos que señalar en este mismo sentido que no es correcto asimilar en todos los casos los bienes con el objeto del derecho. Los derechos pueden recaer sobre bienes, pero no necesariamente recaen sobre bienes, y esto lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, tengo el derecho de dominio sobre mi celular. Ya, yo sé que en este caso el derecho real de dominio recae directamente sobre el celular. Tengo el derecho real de dominio sobre mi computador, tengo un derecho de usufructo sobre la casa que estoy utilizando, por ejemplo. Ahí yo logro identificar que el derecho real recae sobre un bien en específico. Pero hay otra categoría de derechos que se llaman derechos personales, ¿ya? Y los derechos personales no recaen sobre las cosas, sino que recaen sobre una conducta humana. Vamos a ver que los derechos personales tienen como objeto dar, hacer o no hacer algo. Por ejemplo, yo digo, si yo le presto 100.000 pesos a Juan, Juan tiene la obligación de devolverme, ¿ya? La obligación aquí, el objeto del derecho no es el dinero, ¿ya? Es la obligación que tiene Juan de devolverme ese dinero. O por ejemplo, la obligación que tiene el padre de prestarle alimentos a los hijos, o sea, de pagarle una pensión de alimentos, que es un derecho personal, tampoco tiene por objeto el dinero, ¿ya? Hablamos aquí de la conducta humana, ese es el objeto, la obligación del padre de dar algo. Entonces, si nos preguntan a nosotros en la prueba cuál es la relación que hay entre un bien y un objeto de derecho, es que los bienes son el objeto de los derechos reales, ¿ya? No son el objeto de los derechos personales porque los derechos personales nosotros los identificamos con una conducta humana, la prestación que tiene que realizar el sujeto, dar algo, hacer algo o no hacer algo. Y únicamente cuando estos derechos personales tienen por objeto dar algo, ahí nosotros podemos decir que recaen sobre una cosa. Pero, por ejemplo, la obligación de pintar un cuadro, construir una casa, esas no tienen por objeto una cosa ni un bien, tienen por objeto una conducta humana, que es hacer o no hacer algo. Entonces, como resumen, para sintetizar esta parte antes de entrar a la clasificación, voy a como hacer un esquema de estos tres términos, cosa, bien y objeto de derecho. Señalábamos que las cosas es todo lo que existe en el mundo sin ser persona y que pueden ser corporales o incorporales, según yo lo puedo palpar o percibir por los sentidos humanos, o por el contrario, concebirlo por la imaginación. ¿Ya? Eso sería lo primero. Señalábamos como ejemplos típicos la estrella, el alma. ¿Ya? Por otro lado, en cambio, tenemos los bienes, que son aquellas cosas que prestan utilidad para el hombre en su cotidianidad y además son susceptibles de apropiarse de las mismas. Ejemplos típicos, un celular, una mesa, un termo, una silla, etcétera. ¿Ya?
Y además, si nos preguntan cuál es la relación entre un bien y entre el objeto del derecho, lo que podemos señalar nosotros en este sentido es que no todos los bienes son objeto de derecho. Hablamos de que los bienes son el objeto de los derechos reales, porque estos se identifican con la cosa sobre la cual recaen. Pero los derechos personales, como se relacionan con la conducta humana, solo puede identificarse que cuando la obligación es de dar recaen sobre una cosa. Cuando la obligación es de hacer y no hacer, recaen únicamente sobre una conducta humana que es de acción o de abstención, y que esto lo vamos a precisar en la clasificación de las cosas incorporales. ¿Ya? Eso en esta primera parte. ¿Dudas para seguir avanzando con la clasificación de los bienes? ¿Nadie? Pues si está todo claro, me colocan un dedito en el chat para seguir avanzando. No, está todo claro. Muchas gracias. Súper. Gracias, Ian. Ya. Chicos, seguimos avanzando y ahora entramos a el tema que nos va a llevar toda la clase aquí, ¿ya? Que es la clasificación de los bienes, ¿ya? Entonces, en este sentido, hacerles presente que si a nosotros nos preguntan cuál es la primera clasificación de los bienes o la clasificación más importante de los bienes, nuestra primera respuesta debiera ser la del artículo 565 del Código Civil. Ya es aquí que nosotros distinguimos entre cosas corporales e incorporales. De esta primera clasificación se desprenden todas las anteriores. O sea que si a nosotros nos piden esquematizar la clasificación de los bienes, yo parto o abro esta clasificación con la que distingue entre cosas corporales e incorporales. ¿Ya? Y vamos a hablar de esta clasificación que es bien cortita, pero nos da pie a todas las demás clasificaciones. Entonces, pasa que respecto de las cosas corporales, el Código Civil nos dice que son aquellas que tienen un ser real y que pueden percibirse por los sentidos. Y el Código Civil da como, por ejemplo, la casa, pero nosotros decimos un lápiz, todo lo que yo pueda palpar materialmente. Y por otro lado, están las cosas incorporales. El Código Civil no da una definición expresa de las cosas corporales, sino que dice son meros derechos. ¿Ya? Y el Código Civil da dos ejemplos y hace ejemplos de créditos, ¿ya? Por ejemplo, dice el derecho que tiene el padre, o perdón, el derecho que tiene el hijo a percibir alimentos de su padre, o el derecho que tiene el prestamista a que se le devuelva el préstamo que hizo. Esa es la primera distinción que hace el código. Ahora, yo me imagino que si ustedes ya avanzaron un poco con el estudio de esta materia, si es que ya lo hicieron, se van a dar cuenta que hay una frase muy rara que sale en el manual que dice cosificación de los derechos, ¿ya? Y voy a proceder a explicar un poco esto para que se entienda cuál es la crítica que se hace a esta clasificación. Cuando uno clasifica algo en cualquier materia, siempre trata de comparar dos cosas que tengan un símil. Voy a dar ejemplo de otras clasificaciones que vienen más adelante. Según si la cosa puede moverse por sí mismo, son muebles o inmuebles. Según si la cosa puede subsistir o no por sí mismo, son principales y accesorios, ¿ya? Entonces, aquí en particular en esta clasificación, si nosotros nos ponemos a buscar cuál es el símil, cuál es el elemento que nos permite distinguir entre una y otra, es difícil encontrarlo. Y algunos autores dicen, oigan, lo correcto en esta clasificación debería ser aquellas cosas que carecen de corporeidad material o que tienen corporeidad material. Y con los corporales diríamos aquellas que pueden percibirse por los sentidos, y con los incorporales aquellos que no. ¿Ya? Y los autores que critican esta teoría o esta clasificación dicen, hay cosas incorporales, por ejemplo, una obra científica, la inteligencia artificial, un bien inmaterial, y critican esta noción de señalar que los derechos son cosas, ¿ya? Entonces, si nos preguntan qué es la cosificación de los derechos, es esta noción de estimar que los derechos encuadran dentro de una clasificación de las cosas y encuadrarían dentro de la clasificación de las cosas incorporales. Porque es criticado, porque se pretende que abstracciones jurídicas, como lo es el derecho, compartan características de objetos materiales, no teniendo un elemento en común, ¿ya? Pero nosotros nos centramos en que el Código Civil sí los distingue como cosas incorporales e incluso después señala expresamente que son los derechos reales y personales,
Y ese es el elemento al que nosotros nos tenemos que referir a continuación. Entonces, cada vez que nos pidan referirnos a un derecho, nosotros sabemos que estamos hablando de una cosa que para nuestro Código Civil es incorporar. ¿Ya? Acabo de nombrar de este cuadrito que sale aquí las definiciones que da el artículo 565 y las críticas doctrinarias que hacen algunos autores a esto de asimilar los derechos como cosas. Pero es así que lo reconoce el código y es así que lo vamos a estudiar. Ahora, antes de pasar a hablar de las cosas incorporales y de las corporales como tal, quiero hacer algunas referencias a la importancia de esta clasificación, ¿ya? Y en este sentido, les consulto para que me escriban por el chat o si alguien quiere prender el micrófono en el caso de que sepa la respuesta, ¿cuáles modos de adquirir hasta ahora ustedes han estudiado? Porque esto me sirve para explicarles la importancia de esta clasificación. Disculpa, sí. Me parece que hemos visto tradición, accesión, ocupación Ujú. y creo que igual vimos prescripción adquisitiva o Ujú. quizás la mencionó nomás, no me acuerdo muy bien. Tal cual. ¿Ya? Entonces, lo que voy a explicarles ahora es por qué nos sirve distinguir entre cosas corporales e incorporales en base a estos modos de adquirir el dominio de otros derechos reales que hemos visto. Entonces, si el profesor pregunta, ¿cuál es la importancia de la clasificación de cosas corporales o incorporales? Aquí tenemos varias importancias, ¿ya? Y voy a nombrarles dos o tres. Primero, respecto a los modos de adquirir, ¿ya? Porque hay modos de adquirir que solo aplican para bienes corporales, más no para incorporales. Por ejemplo, la ocupación y la accesión solamente recaen sobre cosas corporales. La ocupación solo sobre cosas corporales muebles y la accesión sobre cosas corporales muebles o inmuebles, pero nunca sobre cosas incorporales, ¿ya? Ahí nos sirve hacer esta primera distinción. ¿Por qué más nos sirve distinguir entre cosas corporales e incorporales? Porque hay modos de adquirir que nos sirven para ambos, para cosas corporales, para cosas incorporales. Pero las reglas a las que se someten en su tramitación son distintas. Por ejemplo, ustedes estudiaron tradición y en tradición se ve que está la tradición de los bienes muebles, tradición de los bienes inmuebles, pero también hay tradición del derecho de herencia y esa es una tradición de cosas incorporales. O también está la tradición de derechos personales, que también es un ejemplo de cosas incorporales, y las reglas que reconoce el Código Civil son distintas para unos o para otros. Por último, para señalar otra importancia de esta clasificación, indicarles que hay figuras contractuales, contratos, que solo pueden recaer sobre cosas corporales o que pueden recaer solo sobre cosas incorporales, o incluso que recaen sobre una y la otra. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que tenemos el contrato que siempre celebramos todos los días, que es el contrato de compraventa, que en general recae sobre cosas corporales, muebles e inmuebles. ¿Ya? Si yo compro una casa, si yo compro un jugo en el kiosco de al lado de mi casa. Pero también hay tradición de derecho de perdón, compraventa de cosas incorporales, como por ejemplo las típicas compraventas de derechos y acciones. Y las reglas a las que se someten su tramitación estas compraventas son distintas. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, esta primera clasificación distinguíamos entre cosas corporales e incorporales, vimos el concepto legal, la crítica que hace la doctrina en cuanto a asimilar los derechos como cosas, y finalmente, en qué materia se plasma la importancia de esta clasificación, en modos de adquirir, en contratos. ¿Todo claro está ahí para que entremos a una subclasificación de estas mal llamadas cosas? Disculpa, a mí me queda una duda, así como bien puntual igual, que según yo entendía, eran las cosas las que se dividen en corporales e incorporales, como tú bien dices, pero entiendo que los bienes siempre van a ser corporales, ¿o no? ¿O también pueden ser incorporales? También, Ah, también, también, ya, correcto. vale, gracias. Bien. Seguimos, chicos, con esta materia, ¿ya? Vamos a empezar por la clasificación más cortita primero, ¿ya? Que es la subclasificación de las cosas incorporales. Y en esta materia, el artículo 576, si es que estoy bien, distingue claramente
o señala claramente qué cosas son incorporales. Y dice así, las cosas incorporales son derechos reales y derechos personales, ¿ya? Entonces aquí lo que hace el legislador es marcarnos la cancha o encuadrarnos en el estudio de las cosas incorporales, situándola únicamente entre derechos reales y personales. Y ahora vamos a estudiar cada uno de ellos y espero que luego de esta explicación puedan diferenciar cada vez que alguien les nombre un derecho si tiene el tenue de derecho real o personal. Vamos a empezar con la definición legal, ¿ya? El Código Civil, respecto de los derechos reales, que es el primer punto que está aquí, los define en el artículo 577 y dice que los derechos reales son aquellos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona, ¿ya? Esa es la definición que da el código y recordemos que con posterioridad a esta definición, en el inciso segundo, el Código Civil nos señala 6 o 7 derechos reales. Señala el dominio, el usufructo, la herencia, el uso y habitación, servidumbres activas, prenda, hipoteca, ¿ya? Voy a pasar a explicar ahora los derechos reales para que queden claros y también voy a explicar una crítica que se hace a los mismos. Los derechos reales, la doctrina señala que le atribuyen a su titular un poder o señorío inmediato sobre la cosa, ¿ya? Este poder o señorío que se nos otorga sobre la cosa puede ser total o puede ser parcial. Cuando yo tengo un poder total o señorío total y completo sobre la cosa, hablamos del derecho real de dominio, porque gozo de todas las facultades del dominio. O sea, yo en principio, si quiero, puedo únicamente usar la cosa, puedo aprovecharme de ella, puedo venderla, puedo destruirla, puedo quemarla, porque el poder que tengo sobre la misma es absoluto. Pero también hay otros derechos reales que me confieren un poder inmediato sobre la cosa, pero este poder es parcial o incompleto, ¿ya? Y es porque surge de ciertas facultades que nos otorga el dominio. Ahí estamos hablando de los otros derechos reales, como el usufructo, el uso y habitación, la prenda, la hipoteca, ¿ya? En esta parte quiero que quede claro una discusión que señala el libro, el manual que les pasó el profesor, respecto a que se dice que los derechos reales se conciben como una relación persona-cosa, ¿ya? Yo les acabo de decir que los derechos reales nos confieren un poder inmediato sobre la cosa, ¿ya? Directo. Pero me imagino que si ustedes en algún momento llegaron a ver actos jurídicos el año pasado, lograron entender que las relaciones jurídicas como tal siempre tienen que darse entre dos sujetos, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un acreedor, un deudor, ¿ya? Entonces, pasa en este caso que es incorrecto para una teoría que se llama personalista señalar que los derechos reales se conciben entre una persona y una cosa. Porque la cosa, según acabamos de decir en la explicación de recién, es el objeto de los derechos reales, ¿ya? No podemos decir, ah, sujeto activo es la persona y sujeto pasivo es el computador, ¿ya? Porque estaríamos confundiendo el sujeto con el objeto, ¿ya? Entonces aquí se dice, la doctrina o teoría personalista dice, oye, es incorrecto señalar que los derechos reales, el sujeto activo es una persona y la otra parte sería un objeto, ¿ya? Porque las relaciones se conciben entre personas y el objeto de los derechos reales son las cosas. ¿Cuál es la explicación que da la teoría personalista para señalar quién es el sujeto pasivo? No sé si alguno de ustedes sabe quién se mira como sujeto pasivo en los derechos reales. Disculpe, yo no lo sé como a ciencia cierta, pero me imagino porque por lógica sería la persona que en ese momento tiene en su poder la cosa, ¿no? Ya, y aún más que eso, los derechos reales, como yo les decía, que nos dan un poder tan absoluto sobre la cosa, eh, y que la cosa es mía y no es de nadie más, o que yo soy la que tengo derechos sobre la cosa y nadie más, se mira como sujeto pasivo a toda la sociedad. En esta parte ustedes cuando estudien los manuales van a ver que se señala esta frase, sujeto pasivo universal, ¿ya? O sea que en los derechos reales tenemos un sujeto activo que es el titular del derecho, del dominio o de otro. Y tenemos un sujeto pasivo que es todo el resto de las personas que están en la obligación de respetar mi derecho y de abstenerse de perturbar el ejercicio de mi derecho. Ahí entra esta frase que dice Ian que
cualquier persona que perturbe el ejercicio de mi derecho, yo puedo ejercer sobre él una acción real, ¿ya? Entonces van a ver que cuando hagamos el paralelo al final entre derechos reales y personales, vamos a señalar que aquí hay un sujeto activo que claramente es el titular, pero el sujeto pasivo es el resto de personas que están en la obligación de respetar mi derecho, ¿ya? Entonces tendríamos sujeto pasivo activo titular, sujeto pasivo universal o la sociedad toda, y el objeto sería la cosa. Otra importancia que me interesa señalar aquí es que los derechos reales señalamos que recaen sobre cosas, según la palabra que dice el código. Y es muy importante señalarles que esta cosa siempre tiene que estar determinada, ¿ya? Si yo tengo un derecho real, tiene que haber absoluta determinación o especificación sobre la cosa en la cual recae mi derecho. Por ejemplo, es impreciso decir, mira, yo soy dueña de un Nissan Note azul, porque en el mundo existen muchos Nissan Note azul. ¿Cómo llegaríamos a la máxima identificación en el ejemplo que yo les di del auto? Con la patente, ¿ya? Porque es así, dentro de Chile no habría más. Y eso lo vamos a ver en otra clasificación de las cosas, pero es para dar un ejemplo. Otra cosa que puede ser muy importante aquí es, y esto sí podría ser una pregunta como relevante en la prueba, es si la numeración, Ian, ¿levantaste la mano? ¿Tienes duda? Sí, Diga. disculpa que me quedó una duda que con respecto a los derechos reales, yo entendía, no sé si estoy confundido quizás, pero entendía que en ciertos casos sí podía ser determinable, como por ejemplo cuando en un contrato se determina un monto en, no sé, 10 UF y uno tiene que calcular a partir de eso, ¿no? O quizás Exacto. estoy confundiendo. No, está bien, está Ah, bien. ya. Pero la ley, vamos a ver que distingue entre cosas determinadas en especie y en género, ¿ya? O cosas específicas o especie o cuerpo cierto y cosas genéricas. Cuando lleguemos a esa clasificación, voy a hacer la precisión para que se entienda. Pero a lo menos tenemos que tener una determinación en género, ¿ya? No podríamos decir, por ejemplo, soy dueño de computador, porque hay miles de computadores. Por eso se exige esta especificación en la cosa. Ahora, volviendo a lo de la enumeración taxativa, no sé si el profesor habrá insistido en esto en clases, pero el artículo 577 nos señala cuáles son derechos reales. Parte por el derecho real por excelencia, que es el dominio, pero después nos señala la herencia, el usufructo, uso y habitación, servidumbre activa, prenda, hipoteca, ¿ya? Esos son los que nos señala el Código Civil en el 577, inciso 2. La pregunta es, y si es que el profe habrá visto esto en clase, ¿esta enumeración de este artículo o todos los que yo nombré es una enumeración taxativa? O sea, ¿existen más o estos son los únicos derechos reales? Mm. Disculpa, según lo que yo recuerdo, el profesor dijo que no era taxativa, que existen en otros artículos, pero sin embargo lo que sí dijo es que los derechos reales solo se pueden crear por ley, Mm. no las personas en sí de común acuerdo. Tal cual, tal como dice Ian. Si nos preguntan acerca de la taxatividad de los derechos reales, es importante señalar que este artículo 577 no agota todos los derechos reales. Es más, si ustedes leen el artículo siguiente, el artículo 578 reconoce el censo, que también tiene tenue de derecho real y de derecho personal. Entonces, ahí hay otro derecho real. Incluso hay más. Me imagino que el profesor los nombró porque en su momento él hizo minero. El derecho de concesiones mineras es un derecho real. El derecho de aprovechamiento de aguas, que son derechos especiales, de otros que se estudian en otros cuerpos normativos, también son derechos reales, ¿ya? Entonces, lo correcto es señalar que en los derechos reales la taxatividad está dada por ley. Esto quiere decir que solo una norma jurídica puede darle el carácter de derechos reales a un derecho. De lo contrario, nadie más o nada más puede ser un derecho real. Esto en el libro, en el manual, si estoy bien, sale como reserva legal de los derechos reales, ¿ya? Solo la ley puede crear derechos reales porque todas las normas relativas a los bienes, que son de organización de la propiedad, son normas de orden público, ¿ya? Los particulares no pueden modificarlas a su solo arbitrio. Eso sería lo primero respecto a los derechos reales, ¿ya? Para seguir con los derechos reales, y ya vimos su concepto, sus elementos y esta relación y crítica a la relación persona y cosa, vamos a su clasificación. Y el apunte que les pasó al profesor, el manual reconoce dos grandes clasificaciones.
Primero, derechos reales de goce y garantía, y luego derechos de dominio y otros derechos en cosa ajena. Y voy a explicar esto a continuación porque ustedes todavía no llegan a ver todos los derechos reales. Quizás van a alcanzar para la siguiente prueba o para el examen. Entonces, hay una primera gran clasificación y están los derechos reales de goce y los derechos reales de garantía. ¿Ya? Los derechos reales de goce, tal como lo señala su nombre, permiten utilizar directamente la cosa y o aprovecharme de lo que la cosa produce. Por otra parte, están los derechos de garantía, que son aquellos que no permiten utilizar la cosa directamente, sino que solamente de forma indirecta, pues buscan garantizar el cumplimiento de una obligación. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo de los derechos reales para que quede claro. En cuanto a los derechos reales de goce, o sea, aquellos que me permiten utilizar la cosa, aprovecharme de lo que ella produce, de este listado que está aquí al lado, yo podría decir, derecho real de goce evidentemente es el dominio. Puedo usar la cosa, puedo aprovecharme de ella. Derecho real de goce también sería el usufructo, porque uso y gozo de la cosa, o también el uso y habitación en calidad de usuario o habitador, ¿ya? Ahí hay ejemplos de derechos reales de goce. Pero, por otro lado, están los derechos reales de garantía, que en esencia son la prenda y la hipoteca. ¿Ya? Y yo no sé si ustedes conocen o han estudiado quizá el funcionamiento de estas instituciones que incluso después se llegan a ver en muchos ramos más adelante como contrato, e incluso aquí un poco también en derechos reales, pero típico estos términos en que uno dice, por ejemplo, mira, voy a celebrar un contrato, pero es una obligación de hartas lucas y existe la posibilidad para mi contraparte de que yo no cumpla. Entonces yo voy a dar un bien en prenda, cosa de que si yo no cumplo, él pueda rematar ese bien, ejecutarlo y pagarse con el resultado de ese bien. ¿Ya? Lo mismo con la hipoteca. Yo doy un bien en hipoteca para garantizar que yo voy a cumplir una obligación y así mi acreedor sepa que si yo no cumplo, va a poder realizar ese bien, o sea, ejecutarlo a través de un procedimiento ejecutivo, transformar ese bien en dinero y pagarse. ¿Ya? La única diferencia entre la prenda y la hipoteca, además de cuestiones específicas, es que cuando yo doy algo en prenda, recae sobre bienes muebles. Cuando yo doy algo en hipoteca para garantizar el cumplimiento de una obligación, recae sobre bienes inmuebles, ¿ya? Entonces, en este sentido, la gran diferencia entre el derecho real de goce y garantía es que en el de goce yo uso y aprovecho la cosa. En el de garantía no hay un uso y goce de la cosa directa. Piensen, no sé, pues yo celebro una obligación con un banco y hipoteco mi casa. El banco no va a utilizar y aprovecharse de mi casa todos los días. El banco tiene ahí la casa para el caso de que yo incumpla una obligación, para garantizar el cumplimiento de mi obligación, y si no cumplo con el producto de este bien, va a lograr pagarse la prestación que yo incumplí. ¿Ya? Esa sería la primera gran clasificación de goce y de garantía. ¿Queda clara o necesitan otro ejemplo? A mí por lo menos me quedó claro, está Ya. súper bien explicado. Chicos, los demás, si tienen un dedito, es que no tengo el chat abierto, no veo nada. ¿Dudas o estamos bien hasta ahí? ¿Podría dar otro ejemplo, por favor? Ya, súper. Voy a dar otro ejemplo, ¿ya? En cuanto a los derechos reales de goce, ¿ya? Y no voy a ocupar el dominio, porque todos saben que el dominio, la propiedad de la cosa, ¿ya? Voy a ocupar el usufructo. Me imagino que aún no llegan a usufructo en la materia, pero el usufructo es una desmembración, se podría decir, de las facultades del dominio. O sea, yo no soy dueño de la cosa, otra persona es dueño de la cosa, pero yo uso la cosa y puedo gozar de ella, ¿ya? Supongamos que yo tengo un auto, yo, Araceli, soy dueña del auto, pero yo le concedo el uso y goce de la cosa a mi hermana para que lo utilice, para que se aproveche si ella quiere trabajarlo como Uber, arrendarlo, etc. ¿Ya? Mi hermana realiza una utilización directa de la cosa objeto del derecho real, ¿ya? Ella puede aprovecharse de lo que la cosa produce, usarla, servirse de ella, incluso si gusta, no ejercer su derecho real, pero lo tiene, ¿ya? Y el goce, siempre entiéndanlo como el uso y goce de la cosa.
¿ya? Hay una utilización directa en estos casos de la cosa. En cambio, hay otros derechos reales que no se utilizan por la persona que goza de los mismos, ¿ya? La cosa, objeto de estos derechos reales, está ahí, sin la utilización directa de nadie. Nadie usa y nadie se aprovecha de ella. Pensemos cuando las personas hipotecan la misma casa en la que viven para garantizar el cumplimiento de una obligación. El titular del derecho real de hipoteca, que es sobre bienes inmuebles, puede ser el banco. El banco no está viviendo dentro de mi casa, sigo viviendo yo inclusive dentro de mi casa. Esos derechos entonces no buscan que el titular se aproveche de la cosa ni de los frutos que la cosa produce. Solo buscan asegurarme que la persona se va a ver forzada a cumplir, porque al final como que va a ser más grave que incumpla y le saquen la casa a remate a que cumpla y se mantenga la casa dentro de su patrimonio, ¿ya? Entonces, el término clave entre estas dos es que en una uso la cosa y me aprovecho de ella, en la otra solo el titular del derecho real busca garantizar o asegurar que el deudor va a cumplir su obligación, ¿ya? Es en esa parte. Ian, levantaste la mano. Sí, disculpa, ¿podría darse el caso de que uno tuviera solamente el goce? Por ejemplo, si, no sé, un amigo me da en usufructo, no sé, su casa, Ujú. y yo a la vez esa casa se la arriendo a alguien más. En ese caso solamente tendría el goce, ¿no? Porque tengo los frutos civiles, o sea, lo que se paga del arriendo, ¿no? Sí, sí, pero ahí voy a hacer una precisión, ¿ya? Eh, El arrendamiento como contrato es un derecho personal, no un derecho real. Entonces, claro, Ah, ahí ya, hay un ya. aprovechamiento de los frutos, pero como los derechos reales son solo los de aquí, de todos los contratos solamente emanan derechos personales, no reales. Ya, vale. ¿Ya? Pero vamos a ver Gracias. que incluso hay cosas que no producen frutos. Entonces, a pesar de que a mí me den el usufructo, si la cosa no es fructuaria, yo solamente tengo el uso. O independientemente también podría tener el goce. ¿Ya? Última parte, en los derechos reales que voy a señalar a continuación. La gracia de que a nosotros como sujetos nos reconozcan derechos reales, o sea, que yo pueda decir, mira, soy heredera de tal bien, soy usufructuaria, soy dueña de mi celular, tiene que ser protegido por el legislador de cierta manera, ¿ya? No sería eh, lógico que el legislador me reconozca un derecho, pero que no me otorgue las vías para protegerlo, ¿ya? Entonces, en las partes finales de estos artículos que regulan los derechos reales y personales, el legislador señala una frase que dice que de los derechos reales nacen acciones reales y de los derechos personales nacen acciones personales. Entonces, ¿para qué me sirven estas acciones? Que se entienden como derechos que tenemos los particulares para recurrir a los tribunales a defender mi derecho, me sirven para que en caso de que yo me vea privada de mi derecho, yo pueda accionar para que ese derecho me sea restituido. Ejemplo típico que se da en esta materia, y que no sé si el profesor se los habrá señalado, es la acción reivindicatoria, que la acción reivindicatoria, también llamada acción de dominio, es la acción real que protege el derecho de dominio. Por ejemplo, si a mí alguien me privó del dominio de mi computador y él empezó a usarlo y yo no tengo cómo recuperarlo, yo ejerzo una acción reivindicatoria, que la acción reivindicatoria la ejerce el dueño de la cosa de la cual no está en posesión. ¿Para qué? Para que la contraparte sea obligado a restituirme, siempre que yo pueda acreditar mi dominio sobre esa cosa. ¿Ya? Las acciones personales, vamos a ver ahora que pasemos a derechos personales. Como tips, entonces, cuando ustedes estudien para la prueba, en el repaso, siempre estudiar estos 6 elementos. El concepto, elemento de sujeto y objeto, la crítica a esta relación entre persona-cosa, enumeración taxativa, pero en el sentido de que solo la ley los crea, clasificaciones y que está protegido por acciones reales. ¿Ya? Eso respecto a los derechos reales, y voy a pasar ahora a los derechos personales que están aquí abajo. ¿Ya? El código también los define y parte por señalar que los derechos personales también se llaman créditos, ¿ya? Y señala que los derechos personales o créditos son aquellos que solo puedo reclamar de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley contrajeron una obligación correlativa, ¿ya?
Y voy a explicar esta definición para que se entienda, cosa que después sea fácil memorizarla o entender los elementos más determinantes. Parte por señalar que solo puedo reclamarlo de ciertas personas. Primera diferencia con los derechos reales, porque dijimos que los derechos reales, el sujeto pasivo era toda la sociedad, todas las personas están en la obligación de respetar mi derecho real. En cambio, en el derecho personal, yo solo puedo reclamarlo de un sujeto específico, que es el sujeto pasivo. ¿Ya? Primera diferencia. Después decía, solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la disposición de la ley. Nos está señalando que los derechos personales pueden tener dos fuentes, que puede ser la ley o que puede ser la voluntad de las partes, dice un hecho suyo. No sé, pensemos en la celebración de un contrato o en un cuasi contrato en que la persona se obliga. Y después dice, han contraído la obligación correlativa. Esta frase que dice, han contraído la obligación correlativa, nos está diciendo que frente a un derecho personal que tiene una persona acreedora, hay una obligación, ¿ya? Entonces, el derecho personal o crédito lo tiene el acreedor, la deuda u obligación la tiene el deudor o sujeto pasivo. Ejemplos que señala el código en esta materia, para que quede claro. El código dice el derecho del hijo contra el padre por alimentos, ¿ya? Si analizamos esta definición, ¿a quién se le puede exigir esta obligación de pagar alimentos? Solamente al padre. ¿Quién es el titular de este derecho personal? El hijo. ¿Quién reconoce este derecho personal? La ley, porque establece la ley la obligación de pagar alimentos, ¿ya? Y ahí es que existe un derecho personal del cual goza el hijo frente a la obligación que tiene el padre de satisfacer los alimentos, ¿ya? Otro ejemplo que señala el código. El código dice el derecho que tiene el prestamista contra el deudor para el préstamo. Evidentemente aquí también se reconoce un sujeto activo y un sujeto pasivo, pero las partes se obligaron en virtud de un contrato de préstamo, ¿ya? Ya no hay una obligación legal que hizo que las partes quedaran vinculadas, sino que las partes, por su sola voluntad, quisieron contraer la obligación. Y voy a dar un último ejemplo para que quede claro. Pensemos en el contrato de compraventa, ¿ya? Comprador quiere comprar un auto, vendedor quiere vender el auto. Supongamos que el vendedor da la cosa al comprador, se le entrega y efectúa la correspondiente tradición, que eso lo vamos a ver en la otra clase, pero el comprador no paga el precio. En este caso, ¿qué es lo que tiene el vendedor? Tiene un derecho personal para exigirle al comprador que le pague el precio. Voy ahora con otra explicación para que quede un poquito más claro. Aparte de la definición que da el código, podríamos entender los derechos personales como un vínculo entre dos personas determinadas respecto a una determinada prestación, que puede ser dar, hacer o no hacer algo. Concebimos aquí sí o sí que hay una relación entre dos personas, un sujeto activo que está plenamente determinado y un sujeto pasivo que también está determinado o que puede ser determinado, ¿ya? Otra cuestión que me importa aquí para hacer la diferencia con los derechos personales, o con los reales, perdón, es que decíamos que los reales eran taxativos y solo creados por ley. Los derechos personales, en cambio, son ilimitados en número. En virtud de la autonomía de la voluntad, las partes pueden crear figuras contractuales. Yo puedo obligarme con una persona y deberle 100.000 a título de un arriendo, 100.000 a título de un préstamo, 100.000 a título de una compraventa. Entonces, surgen muchos derechos personales en la vida cotidiana. La diferencia está en que los derechos personales surgen y cumplen y se cumplen y se extinguen. En cambio, los derechos reales tienen un carácter más permanente en el tiempo, como el de dominio, el de usufructo. Y siempre miren el derecho personal como esta contrapartida de la obligación del deudor. Una persona tiene un derecho porque otra tiene una obligación. Para finalizar esta parte, los derechos personales se encuentran protegidos por acciones personales. Recuerden que siempre cuando hablamos de acción personal es que va dirigida en contra de una persona específica, ¿ya? Entonces, en los ejemplos que yo di de la compraventa del mutuo, yo no puedo ejercer una acción reivindicatoria, ¿ya? Porque estamos hablando de un contrato del cual emanan derechos personales. Si yo busco que una persona me pague el dinero porque el comprador no me lo pagó o porque el deudor de un préstamo no me lo pagó, yo ejerzo una acción personal. ¿Cómo se llama esa acción? Acción de incumplimiento de contrato, que puede ser con indemnización de perjuicio y un montón de cosas más. Pero ¿por qué les digo que es una acción personal? Porque yo no me dirijo
contra un bien en específico, me dirijo contra la persona para que cumpla, ¿ya? Esas son las principales como alcances que les puedo hacer brevemente de los derechos reales y personales. Y antes de pasar a un paralelo, que este paralelo, si ustedes han ido a ver exámenes de grado, típica pregunta, diferencia entre derechos reales y personales, antes de eso, quiero hacer una última distinción que hace el código en esta materia, y es una clasificación a la que vamos a entrar a continuación, ¿ya? Y el código dice que los derechos, reales o personales, y las acciones, reales y personales, dice, se reputan muebles o inmuebles según la cosa en que han de ejercerse o que se deba, ¿ya? Y esto suena un poquito complicado, pero lo voy a explicar ahora, ¿ya? Nos está diciendo que cualquier derecho, además de ser real y personal, admite otra clasificación, que es mueble o inmueble, ¿ya? ¿Y cómo yo determino si mi derecho real es mueble o inmueble? Según la cosa en que han de ejercerse. Entonces, por ejemplo, el derecho real que yo tengo sobre mi celular, el derecho de dominio que yo tengo sobre mi celular, además de ser un derecho real, es mueble, porque recae sobre un bien mueble. Pero el derecho real que yo tengo sobre mi casa no es un derecho real mueble, sino que es un derecho real e inmueble, ¿ya? Así es muy fácil para los derechos reales, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo digo, el derecho de prenda siempre va a ser mueble. El derecho de servidumbre, de hipoteca, de habitación, siempre va a ser inmueble. Indistintamente en el dominio, en el usufructo, hay derechos reales que pueden ser muebles o inmuebles según el bien sobre el cual recae. Y yo creo que para los derechos reales es como fácil esa distinción. En cambio, el problema se nos produce un poquito en los derechos personales, porque yo les dije que los derechos personales no tienen por objeto una cosa, tienen por objeto una conducta humana, un dar, un hacer o un no hacer. Entonces voy a dar un ejemplo. La obligación que tiene el vendedor de transferir el dominio a la contraparte es una obligación de dar. O la obligación que tiene el comprador de pagar el precio para que el vendedor se haga dueño es una obligación de dar. Pero también hay obligaciones de hacer. Por ejemplo, si yo digo que María me pinte mi casa o que el profesor Javier Valle vaya a dar una charla a la Universidad de Valparaíso, son obligaciones de hacer. O también hay obligaciones de no hacer, que consisten en abstenerse de una cosa. Como por ejemplo, yo contrato, no sé, pues, al grupo natalino para que venga a cantar al Casino Lugia, pero debe abstenerse de cantar en cualquier otro, hacer cualquier otro recital en otro lugar de Arica. Obligación de abstenerse. Entonces, en este caso, ¿cómo yo determino si el derecho es mueble o inmueble? Si estoy hablando de acciones. Entonces, la solución la da el artículo 581, artículo súper importante, ¿ya? Y el artículo nos dice que los hechos que se deben se reputan muebles. Entonces, en la obligación de dar, en que yo tengo que dar una suma de dinero, una cosa, fácil, yo identifico el bien, si es mueble o inmueble, y sé si mi acción es mueble o inmueble. Pero cuando yo debo un hecho, o sea, un hacer o un no hacer, es imposible determinar si es mueble o inmueble. Y la solución me la da el artículo 581, porque me dice que todos los hechos que se deban se reputan muebles. O sea, la obligación de ir a dar una charla, de pintar una casa, de construir un muro en un terreno, todos esos hechos son acciones que se reputan muebles, porque la ley así lo señala. ¿Ya? Y si se preguntan para qué sirve distinguir entre si una acción es mueble o inmueble, es para ver la competencia del tribunal que tiene que conocer, dónde interpongo la demanda, en sencillas palabras. Que eso ya es cuestión de materia procesal, pero me interesa que sepan esto de que cuando se debe un hecho, una acción humana, esa siempre se reputa muerta, ¿ya? Voy a pasar al paralelo entre derechos reales y personales para cerrar esta primera clasificación, segunda, perdón, pero no sé si vamos bien hasta ahí. Nadie ha escrito nada en el chat. ¿Todo bien? Está todo claro. Gracias, Iván. Hay alguien escribió en el chat. Sí, bien. Gracias, Pamela. Vamos con el paralelo, ¿ya? Para el paralelo, si se fijan, yo no les coloqué como dos columnas
para referirnos a esta distinción entre derechos reales y personales, sino que les coloqué los criterios para distinguir, ya que son 7. Y esto es un ejercicio que yo hago con la gente a la cual preparo para el examen de grado para ver si como que a esta parte se llega a entender la materia. Entonces yo digo, por ejemplo, criterio para distinguir entre derechos reales y personales. Hablemos de las personas que intervienen. En los derechos reales hay un sujeto activo plenamente determinado y hay un sujeto pasivo universal, que está generalmente indeterminado y es toda la colectividad que tiene que respetar mi derecho. En cambio, en los derechos personales hay un sujeto activo y pasivo, perdón, que está plenamente determinado, ¿ya? ¿Puede existir un sujeto pasivo indeterminado? Sí, pero al menos hay una noción para saber quién es el sujeto pasivo o quién es el sujeto activo. No sé, pues piensen cuando a uno le dan un cheque y el cheque no tiene nombre y lo puede cobrar cualquier persona, ¿ya? Ese es un caso excepcional en que el sujeto pasivo no está activo, acreedor, no está plenamente determinado. Pero en general en los derechos personales hay clara determinación de quién es el acreedor, quién es el deudor, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Otro criterio para distinguir el número 2 es el objeto de la relación jurídica, ¿ya? Nosotros decimos que el objeto de los derechos reales es una cosa que tiene que estar determinada. En cambio, en los derechos personales dijimos que no recaen sobre una cosa, sino que recaen sobre una conducta humana, que es la prestación, es decir, aquello que hay que dar, aquello que hay que hacer o aquello que no hay que hacer, abstenerse de hacer. Por otro lado, en cuanto a la eficacia del derecho o a los efectos del derecho, decíamos que el derecho real nos da un efecto absoluto, que también en algunos libros lo pueden ver con la frase erga omnes, ¿ya? O sea que yo puedo ponerlo a toda persona. Eso significa que sea absoluto. En cambio, los derechos personales tienen un efecto relativo, porque decíamos que solamente pueden dirigirse contra determinadas personas que contrajeron esa obligación, ¿ya? Por otro lado, en cuanto al número de derechos reales, hemos señalado que solo son derechos reales los prescritos por ley, en virtud de esta noción de la taxatividad o de la reserva legal de los derechos reales. En cambio, los derechos personales son infinitos, son ilimitados en número. Cuantos creen las partes existirán. Otra es las acciones. Dijimos que los derechos reales se protegen por acciones reales que buscan recuperar este derecho y las acciones personales se protegen perdón, los derechos personales se protegen por acciones personales que buscan el cumplimiento de una obligación. Y por último, respecto a las fuentes, es decir, de dónde emanan los derechos reales, evidentemente emanan de la ley, ¿ya? Y generalmente, como vamos a ver en lo sucesivo, de los modos de adquirir, ¿ya? Cuando hay un título y un modo, adquirimos estos derechos reales. En cambio, los derechos personales emanan de lo que se conoce, bueno, o sea, uno llega a obligaciones, de las fuentes de las obligaciones. O sea, puede emanar de un contrato, de un cuasicontrato, de un delito, de un cuasidelito o de la ley, ¿ya? Esos serían los principales criterios diferenciadores y recomiendo poner como el énfasis en esta clasificación de derechos reales y personales porque es mucho más importante que otras que quizás son más breves, ¿ya? Eh, ¿Dudas hasta ahí? Porque ahora voy a pasar a la de muebles e inmuebles. ¿Nadie? Se entiende, ya, súper. Gracias, Franco, creo que está listo. Pasemos entonces a la otra clasificación que yo siento que esta es mucho más digerible y también mucho más rápida y es la que distingue entre bienes muebles e inmuebles, ¿ya? Eh, ¿A alguno se le ocurre cuál es el criterio para distinguir aquí? ¿Cómo diferenciamos entre uno y otro? Disculpe, creo que la propia palabra te lo dice, ¿no? O sea, los inmuebles, algo que está fijo ahí en la tierra, como un edificio, una casa. En cambio, los muebles se pueden transportar de un lugar a otro, ¿no? Tal cual, claro.
el criterio para distinguir aquí es la radicación o fijeza, ¿ya? Si hay posibilidades de que el bien se traslade o no de un lugar a otro. Y aprendiéndose el criterio, después le salen las dos clasificaciones o definiciones solas, ¿ya? Entonces, decimos que bienes muebles son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro y los inmuebles, aquellos que, dada su naturaleza o dada su inmovilidad, no pueden transportarse de un lugar a otro. Vamos a empezar por los bienes muebles, ¿ya? Bienes muebles eh, son aquellos que, perdón, que me acabo de dar cuenta que ahí puse derechos muebles, ya, pero es bienes muebles. Bienes muebles son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea moviéndose ellos por sí mismos y sea moviéndose ellos por una fuerza externa, ¿ya? Eh, Me imagino que esta noción o esta primera definición queda clara, o sea, nos dicen que los bienes muebles pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea que se mueven por sí mismos, no sé, pensemos por ejemplo en un animal, o que se mueven pero por una fuerza externa, ya pensemos en un lápiz, un cuaderno, un celular, un computador, ¿ya? Eh, la doctrina los define como aquellos que pueden moverse de un lugar a otro pero sin detrimento de su sustancia, ¿ya? O sea, la cosa no se ve deteriorada con el traslado. Y hay una gran clasificación de los bienes muebles, que distingue entre bienes muebles por naturaleza y bienes muebles por anticipación. Los bienes muebles por naturaleza corresponden al concepto que acabo de dar, los que pueden transportarse de un lugar a otro y se clasifican en semovientes, que pueden moverse por sí mismos, o inanimados, aquellos que no pueden moverse por sí mismos. Con todo, les hago como el alcance de que he escuchado en exámenes que preguntan, no en exámenes como este, pero exámenes con preguntas verdadero y falso, que preguntan si los bienes, la clasificación entre bienes muebles semovientes o inanimados tiene alguna trascendencia jurídica y la respuesta es que no, ¿ya? Distinguir entre un bien semoviente o inanimado no tiene ninguna relevancia jurídica, tienen el mismo tratamiento de bienes muebles, ¿ya? Solo que el legislador nos aclara en cómo funciona uno u otro. Pero la que sí me interesa que quede muy clara, porque a veces siento que es un poco confusa cómo lo explica el código, son los bienes muebles por anticipación, ¿ya? Y cada vez que venga así como una palabra muebles por y muebles por, que son los que vamos a ver ahora, siempre les recomiendo que piensen que si nos están diciendo muebles por anticipación es porque estamos hablando de un bien que tiene la naturaleza contraria, ¿ya? Si nos dice muebles por anticipación es porque la cosa en realidad es inmueble. Entonces, estos bienes muebles por anticipación se definen como aquellos bienes que siendo inmuebles, ya sea por naturaleza, por adherencia o por destinación, se reputan muebles, ¿ya? Y se reputan muebles antes de separarse del inmueble del cual forman parte para constituir un derecho en favor de otra persona que no sea su dueño, ¿ya? El Código Civil se refiere a estos como productos del inmueble o cosas accesorias a él. Pero voy a dar un ejemplo que, al menos cuando yo elaboré este ejemplo, me quedó como claro y ya no se me olvidó nunca más. Pensemos una persona que tiene un terreno con varias hectáreas y él es productor de manzanas, ¿ya? Entonces, él vende hartas manzanas. Y va una persona y le dice, mira, yo te quiero comprar todas las manzanas que produzcan estas 3 hectáreas que tienes ahí en el periodo de 3 meses. Entonces, esa manzana, mientras aún pende del árbol, mientras aún está en el árbol sin separarse, ¿qué naturaleza tiene? ¿Bien mueble o inmueble? Inmueble. Inmueble, ¿ya? Es un inmueble. Entonces, si nosotros nos vamos como a la profunda en el código, si ese bien es un inmueble, la compraventa que va a hacer este caballero de las manzanas, yo la tendría que hacer por las reglas de los bienes inmuebles. No sé, pues imagínense ir a comprar unas manzanas por escritura pública, que sería la forma de hacer la compraventa de los inmuebles. Entonces, ¿por qué se reputan muebles? Se reputan muebles antes de su separación para constituir un derecho en favor de otra persona, como en el caso de este comprador que quiere comprar las manzanas. ¿Para qué? Para que la venta de esos bienes la hagamos conforme a las reglas de los bienes muebles, porque una vez separada la manzana, adquiere el carácter de bien mueble, ¿ya? Entonces los muebles por anticipación, si bien son inmuebles, los vamos a reputar
muebles antes de separarse del inmueble del que forman parte, porque se busca constituir un derecho sobre ellos en favor de una persona que no es el dueño. ¿Se entiende? Sí, a mí me queda claro. Te quería preguntar si podría ser otro ejemplo, los minerales de una mina. Los minerales de una mina. Y Sí, claro, también, naturalmente inmueble, pero para comprar y vender me imagino que se reputan muebles. claro, tal cual. Otro ejemplo que se me ocurre a mí también ahora es como, por ejemplo, empresas forestales que compran la madera antes de cortarse del árbol, que el árbol arraigado al piso sigue siendo un inmueble, el tronco también. Y entonces ahí nos sirven los frutos cuando aún penden del árbol, la madera antes de ser cortada del árbol, por dar un ejemplo. ¿Le queda claro a los demás? A Pamela, Matías, los que han escrito por el chat, ¿todo claro? Bien, Franco dice que sí, Pamela dice que sí. Ya, súper. Ya, esas son las clasificación de los bienes muebles. Ya, con eso terminamos los muebles y pasamos a los inmuebles, para alcanzar a terminar esta sí o sí hoy día. Luego tenemos los bienes inmuebles, que son aquellos que, dada su fijeza o radicación, no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se altere su sustancia. Y ejemplo típico aquí son las tierras o son las minas, ¿ya? El Código Civil a estos inmuebles también los denomina fincas o bienes raíces, ¿ya? Y señala que cuando hablamos de una casa se llaman predios o fundos. Lo más importante es saber en este caso que el carácter de erradicación o fijeza es lo que nos permite señalar que son inmuebles, que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Hay dos clasificaciones en esta materia. Hay una que a mí me parece súper poco interesante y que en general los manuales no tratan, pero el manual que les pasó el profe a ustedes sí, ¿ya? Que es la que distingue entre rústicos y no rústicos, urbanos y rurales, ¿ya? Para no gastar tiempo en ella, porque me parece más importante la otra, señalarles que cuando hablamos de inmuebles urbanos o rurales, distinguimos si este bien está situado dentro o fuera del radio urbano de una ciudad. ¿Por qué tiene importancia? Porque hay normas especiales respecto a urbanización, a reglas que se aplican en zonas rurales o urbanas para la venta, ¿ya? Y después están los rústicos y no rústicos, según si son susceptibles de uso agrícola, ganadero o forestal, ¿ya? O los que no lo son. La única importancia de estas dos clasificaciones es que hay normativas especiales, por ejemplo, solo por nombrarle un ejemplo, arrendamiento de predios agrícolas tiene distinto tratamiento al arrendamiento de un inmueble común y corriente. Esa. Pero la clasificación que más me interesa y a la que sí quiero dedicarle un poco más de tiempo es a la de bienes inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinación, ¿ya? Y se los voy a explicar porque recuerdo que en un momento vi una persona que reprobó un examen de grado porque le preguntaron qué naturaleza tenían las sillas que estaban dentro de la sala en que ella estaba sentada. ¿Ya? Y eso, esa como distinción tan puntual, llevó a que la niña se enredara en su examen y lo reprobó. Entonces, me interesa que esto no nos pase y que menos nos pase en un examen de grado como cuando tuve que verlo yo. Voy a explicar esto a continuación, ¿ya? Bienes inmuebles por naturaleza corresponden a la definición que hemos dado, ¿ya? Aquellos que no pueden trasladarse ni moverse de un lugar a otro. No hay mayores alcances que hacer sobre ellos. Pero por otro lado tenemos los inmuebles por adherencia y los inmuebles por destinación. Recuerden que yo les dije que cuando lleva hasta como inmuebles por, es porque en realidad son lo contrario, ¿ya? Entonces vamos a empezar a definirlos ahora. Inmuebles por adherencia son aquellos bienes que naturalmente son muebles, pero que se reputan inmuebles porque están permanentemente adheridos a un inmueble, ¿ya? Esa es la definición. ¿Cuáles son los requisitos para que un bien mueble se considere inmueble por adherencia? Primero, que el mueble se encuentre adherido con el inmueble, formando un solo todo con él. Y en segundo lugar, que esta adherencia o unión sea permanente, estable. Si se puede separar, es mueble, ¿ya? Entonces, requisitos de los inmuebles por adherencia, que esté adherido formando un solo todo y que esta adherencia sea permanente.
Como ejemplos, no sé, pues piensen en el árbol arraigado al suelo, en los ladrillos que están arraigados a un muro, ¿ya? Yo no puedo separarlo y distinguir después el ladrillo del muro, ¿ya? Esos son los inmuebles por adherencia, ¿ya? El código creo que nombra los rieles como del tren, los ladrillos de pared, otros autores señalan el árbol, las hierbas que están arraigadas al piso. Es en esa parte, que es un poco más sencillo. Eh, para que se entienda, aquí hay un claro carácter de la adherencia fija, material, del bien mueble con el inmueble formando un solo todo. El que a mí me parece un poco complejo y ya con el tiempo uno lo entiende es el de los inmuebles por destinación, ¿ya? Y los inmuebles por destinación son aquellos bienes muebles por naturaleza que por estar destinados permanentemente, ya sea al uso, al cultivo o al beneficio de un inmueble, se reputan por una ficción legal inmuebles, aun cuando puedan existir separadamente, ¿ya? Eh, o sea que lo que quiero decir con esto es que estamos hablando de bienes que en realidad son muebles, pero que por una ficción jurídica se van a mirar como inmuebles porque se destinan al uso de un inmueble, al cultivo de un inmueble o al beneficio de un inmueble. O sea que aquí la radicación o fijeza, la inmovilidad de estos bienes es puramente jurídica. Porque, por ejemplo, si yo tengo un tractor dentro de una granja, yo perfectamente puedo moverlo, ¿ya? Pero, ¿por qué se reconoce o cuál es el fundamento legal o jurídico para que estos bienes muebles se consideren inmuebles por destinación? Es para evitar que los bienes inmuebles o las fincas sean despojadas de lo más necesario para su funcionamiento, ¿ya? Es por eso que se les considera inmuebles por destinación. Entonces, en este ejemplo que yo les decía antes, no sé, podemos considerar que los utensilios para las máquinas que usan en una minería, el tractor que se ocupa en una granja, el menaje de un hotel es necesario para el uso y el beneficio del mismo, los utensilios de labranza que señala el código, todos esos son bienes inmuebles por destinación. Voy al ejemplo de las sillas de la universidad. Si tenemos un inmueble que tiene sillas, una mesa, un data, esos artículos, que son bienes muebles por sí, son indispensables para que la universidad funcione como universidad. Si no, tendríamos solamente una sala y no se podrían hacer clases. Entonces, mirando a la universidad como un bien inmueble, para su uso del mismo es necesario que éste esté provisto de ciertos elementos, o sea, elementos necesarios para su explotación o funcionamiento. Y es así que se llega a la conclusión que van a ver ustedes en algunos apuntes, que estos bienes muebles que sirven para amoblar un hotel, para hacer una clase en una universidad, son bienes inmuebles por destinación. ¿Por qué? Porque se destinan permanentemente, y esa es la clave aquí, destinación permanente al uso, al cultivo o beneficio de un inmueble. ¿Ya? Distinto si una persona todos los días trae un tata en una sala, lo instala, o va a hacer un cóctel y trae unas mesas, porque esas son cuestiones transitorias u ocasionales. Pero todo lo que tiene un carácter de permanente se mira como un inmueble por destinación. ¿Ya? ¿Se entiende? Para que se entienda por qué el tractor está dentro de la granja y se mira como inmueble, por qué los utensilios de minería. ¿Queda clara ese alcance? Ay, Eh, no tengo el chat a mano. Sí se entiende. Ya, súper. Disculpa, eh, Dígame. sí, quería hacerte una duda puntual que con respecto a lo del árbol, no me queda claro por qué sería eh, un inmueble por adherencia y no por naturaleza. Ujú. Porque según yo entiendo, el árbol desde que nace y germina, o sea, uno nunca lo puede sacar de ahí sin destruirlo, o sea, naturalmente siempre está arraigado al suelo, po. Entonces, yo lo entiendo que siempre sería un inmueble, ¿no? Tal cual. Eh, es una discusión doctrinaria porque el código lo señala mal. Ya, por ejemplo, señalar las hierbas arraigadas al piso, las plantas. Pero en ese caso, mi recomendación para evitar caer como en ejemplos que son muy conflictivos, como este de las salas de la universidad, que yo se los digo porque son preguntas capciosas, es ocupar inmuebles que no nos producen estas discusiones. Pues en inmueble por naturaleza, ocupar la mina, la tierra,
En inmuebles por adherencia, ocupar quizás los ladrillos de una pared. En inmuebles por destinación, siempre se señala el tractor, pero este es como el ejemplo muy típico de algo que está permanentemente destinado a la agricultura, al cultivo de un inmueble. Pero claro, si miramos un árbol a secas, no sé, pues quizá un pino se pueda trasladar de un lugar a otro, pero tampoco sirve después, no funciona a menos que uno lo trasplante. Pero en árboles específicos podría hacerse esta discusión doctrinaria, que es como la que se arma con las sillas que le acabo de dar. Me parece bien tu alcance, Ian. Nadie más tiene dudas, ¿cierto? Nadie. Ya. Cintia dice que está bien. Ya. Y como siempre les digo, me gusta terminar las clasificaciones con la importancia. Y aquí el manual que les pasó el profe creo que tenía por lo menos 6 o 7 importancias en cuanto a por qué nos sirve distinguir entre bienes muebles o inmuebles. ¿Ya? Y yo voy a nombrar algunas, solamente acá en el apunte les dejé 12, pero voy a nombrar algunas que son muy típicas. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, ¿por qué nos sirve distinguir entre bienes muebles o inmuebles? Primero, porque la compraventa de bienes muebles es consensual. En cambio, la compraventa de bienes inmuebles, perdón, es solemne. Yo si voy a comprar un kilo de pan, un kilo de fruta, si voy a comprar un televisor al líder, un refrigerador, por recaer sobre muebles son ventas consensuales, ¿ya? Pero las de inmuebles son solemnes y la solemnidad está en la escritura pública que se realiza, ¿ya? Otra, los modos de adquirir, situándola aquí en la materia que ustedes ya han visto. La ocupación es un modo de adquirir que solo aplica para los bienes muebles. La tradición, por su parte, súper importante y súper preguntada también, la tradición de los bienes muebles se hace por alguna de las formas que señala el artículo 684. En cambio, la tradición de los bienes inmuebles se hace conforme al artículo 686 que señala que la tradición se hace mediante la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Tiene distinta tramitación. Otra más, respecto de otro modo de adquirir que seguro van a ver en las clases que vienen con el profe, la prescripción adquisitiva tiene distintos plazos según se trata de muebles e inmuebles. La prescripción adquisitiva ordinaria para muebles es de 2 años, para inmuebles es de 5. ¿Ya? Eso. Hay derechos reales de garantía, como la prenda de la hipoteca, prenda solo para muebles, hipoteca solo para inmuebles. Y ahora, para terminar con esta parte, voy a dar ejemplos de otras materias. En el derecho penal, no es lo mismo eh, delitos que se cometen sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, para el hurto o robo se ocupan para bienes muebles. ¿Cómo se denomina esta figura en los inmuebles? Usurpación. Otra, derecho comercial, solamente recae sobre bienes muebles. Determinar si el bien es mueble o inmueble nos sirve para determinar ante qué tribunal interpongo la demanda en materia procesal. Bueno, y ahí hay un sinfín más, pero dimos al menos los ejemplos que lo que yo creo que es recomendable es aprenderse los de los modos de adquirir ocupación, tradición, prescripción y otros derechos reales, porque es en la materia en la que estamos. ¿Ya? Eso en esa parte. Y ya llevamos 1 hora 15, pero quiero ver si podemos ver una clasificación más, ¿ya? Solamente una antes de terminar para que para la otra clase terminemos las clasificaciones y después los modos. ¿Ya? Una clasificación más que vamos a ver es la que distingue entre cosas específicas y genéricas. Entonces, a las cosas específicas y genéricas es una clasificación que atiende a la mayor o menor determinación de la cosa objeto del derecho real, ¿ya? Entonces, cuando hay una mayor determinación de la cosa, hablamos de cosa específica o también denominada especie o cuerpo cierto, ¿ya? En este sentido, quiero señalarles que las especies o cuerpos ciertos son cosas determinadas dentro de un género que también está determinado, ¿ya? Eh, Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Y por otro lado están las cosas genéricas, que son cosas que están indeterminadas, pero dentro de un género determinado. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo de cada una, o no sé si alguno de ustedes tiene un ejemplo para ver si queda claro o si les quedó claro esa clasificación
en la clase. Disculpa, a mí se me ocurre uno que quizá podría ser un bien específico, un caballo, pero un caballo X determinado. Este caballo, no sé, ¿Ya? con tal, de tal nombre. Ujú. Y una genérica sería como un caballo cualquiera. Claro, ya, bien. Voy a dar otro ejemplo porque eh, está súper el ejemplo, pero vamos a dar ejemplos de otras cosas para que tengan varios. Por ejemplo, si yo digo, mira, Ian, voy a celebrar un contrato de mandato contigo para que tú vayas a Iquique y me compres un auto Mazda Demio ideal del año 2012 en adelante. Yo le pedí un Mazda Demio y le pedí del año 2012 en adelante, pero en realidad lo que yo le estoy pidiendo es una cosa indeterminada dentro de un género determinado, ¿ya? Le estoy dando el género, que es que quiero de una marca específica y de ciertos años. ¿Cuándo ese auto va a quedar especificado como especie y cuerpo cierto? Cuando yo tenga auto, color, patente, número de chasis, etcétera, ¿ya? Lo mismo que yo diga, por ejemplo, mira, quiero que me regalen un cuadro, una pintura. Eso es una cosa genérica, porque es un individuo indeterminado dentro de un género determinado. Cuando las cosas son específicas, cuando yo agoto la máxima determinación de ellas. Por ejemplo, compra-venta del vehículo Mazda Demio, color azul, año 2012, patente JJ SS 33. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo que daba eh, Ian, el caballo Super King de Arturo Vidal. Es distinto a decir, me vendes un caballo. ¿Ya? Hay ejemplos. Ahora, el código no formula esta clasificación entre cosas específicas y genéricas en los bienes, ¿ya? No es una clasificación que está en los bienes de forma expresa, es una clasificación que está en materia de obligaciones, ¿ya? Pero vamos ahora a ver por qué nos sirve tanto distinguir entre cosas específicas o genéricas en materia de obligaciones, porque ahí está la importancia de esta clasificación. Y yo aquí les pongo cuatro, ¿ya? La primera es la conservación de la cosa, ¿ya? Cuando yo debo una cosa específica, una especie o cuerpo cierto, yo estoy en la obligación de conservar la cosa hasta la entrega que le tengo que hacer al acreedor, ¿ya? O sea, yo tengo que tener el debido cuidado con esta cosa, porque si no, no tengo con qué cumplir, porque es una cosa específica. En cambio, cuando yo tengo una cosa genérica o debo una cosa genérica, puedo enajenarla, puedo destruirla, con tal que quede cualquier cosa del género para cumplir, ¿ya? Si a mí me piden, no sé, que entregue 500 quintales de trigo, hay mucho trigo, ¿ya? O sea, a mí me piden la compraventa de cualquier vehículo del año 2012, mientras existan más, tengo más para cumplir. Distinto cuando me piden una cosa específica o me prestan, por ejemplo, una cosa específica. Si a mí me prestan un código civil del año, no sé, 1950 firmado por todos los ministros de la Corte Suprema en ese tiempo, no hay más. Lo conservo y tengo que mantener el debido cuidado porque no tengo otra forma de cumplir la obligación, ¿ya? Ahí les expliqué este tema del debido cuidado y la conservación. Por su parte, respecto de la pérdida de la cosa, es distinto si se me pierde una cosa específica con la que yo tenía que cumplir o si pierdo una cosa genérica. Porque si se pierde fortuitamente, o sea, sin mi culpa, una cosa específica, yo no tengo cómo cumplir la obligación. Y la pérdida fortuita de una cosa específica es un modo de extinguir las obligaciones, porque hay imposibilidad de cumplir. En cambio, si se pierde una cosa genérica, hay un principio o un adagio jurídico que dice el género no perece, porque hay más cosas para cumplir con esa obligación. Respecto al cumplimiento de la obligación, por su parte, las obligaciones de especie y cuerpo cierto se cumplen entregando la cosa específica que debo. Las genéricas se cumplen entregando cualquier cosa de una calidad que por lo menos sea mediana. O sea, en el ejemplo del caballo que daba Ian, yo cumplo entregando cualquier caballo, pero un caballo que por lo menos tenga características medianas, ordinarias. ¿Qué digo con esto? Si me piden un caballo, no puedo entregar un caballo enfermo o moribundo, por dar un ejemplo. Y por último, los derechos reales siempre recaen sobre cosas específicas, ¿ya? Sin perjuicio de la mayor o menor determinación de la misma. El ejemplo que daba Ian, de por ejemplo una obligación que tiene que ser pagada en 10 UF, esa es una obligación que recae sobre derechos personales, ¿ya? Que emana de un contrato, por ejemplo. Y
Eso. Iba a empezar con la de consumibles y con la de fungibles, pero como son muy similares, prefiero verlas juntas. Así que como ya llevamos 1 hora 20, vamos a llegar hasta aquí por hoy día. Voy a cerrar el Power y información que tengo que dar de los aspectos que me ha dado el profesor antes de que culminemos. Deme un segundo. Ya, el profesor me escribió tal como me informó la delegada que la prueba es el viernes 7 de octubre en la tarde. Me dijo que el día jueves tiene 2 bloques con ustedes, que yo puedo ocupar el segundo bloque, pero no sé a qué hora es ese segundo bloque. ¿Alguien sabe qué es ese segundo bloque de los días jueves? Sí, disculpa, ese día jueves, el segundo bloque sería de las 11:20 a las 12:50. Ya, ya. Ese día jueves yo puedo ir a hacer la segunda ayudantía de forma presencial, ¿ya? Eh, Corte de materia hasta modo de adquirir tradición, concepto, características y obligación de dar. Entrega que transfiere el dominio y entrega que no transfiere el dominio. Gran diferencia entre transferencia de dominio en la entrega y en la tradición. Hasta ahí es el corte según lo que ustedes me habían dicho y me pidió que pusiera énfasis en esa última diferencia, ya que es una parte súper importante en tradición. Entonces, me gustaría juntarme con ustedes otra vez el jueves allá presencial, pero igual me gustaría realizar, aparte de esa, 1 o 2 ayudantías más para que alcancemos a ver toda la materia. No sé si les parece bien que esas otras dos sean por Zoom. Podría ser el sábado y el domingo antes de la prueba, o viernes y sábado. ¿Sí? Ya, Sí, ya, súper, claro. ya, súper. Entonces, por hoy vamos a llevar hasta aquí. La idea sería en la otra clase terminar las clasificaciones, que son menos, ya son más cortitas, y ojalá alcanzar a ver el domingo en esa clase presencial que tenemos el jueves. Y así nos quedan 2 clases para los modos de adquirir. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, disculpa, la grabación de esta clase, ¿por qué medio lo vas a compartir? Yo creo que voy a tener que subirla a un Drive porque debe pesar mucho. Ah, ya. Voy a detenerla de inmediato incluso porque no la había. Recording stopped. Ya, ahí la detuve. La subo a un Drive y les mando un correo, ya que como tengo un correíto más nuevo, quizás ese la resista en el Drive. Y la del día jueves también la grabamos. Entonces nos veríamos el día jueves a las 11:20. ¿Ya? Ahí si quieren, si ya van estudiando y avanzando con la materia, pueden llevar sus dudas. Y bueno, ese mismo día voy a aprovechar de preguntarle al profesor cuáles son las cosas en que pongo más énfasis, ¿ya? Yo sé que esta parte de clasificaciones y dominio entra sí o sí, pero quisiera discutir con él un poco el tema de quizás sacar la ocupación y la accesión, no porque a mi juicio no sean importantes, pero imagínense que hasta en el examen de grado están excluidas. Entonces, si ustedes ya las vieron, preferiría enfocarme en la tradición, si él me lo permite, lo conversamos y empezamos con tradición. ¿Ya? Así que sería eso. ¿Alguna otra duda, si no, para terminar? ¿Nadie? Nadie parece. Ya, bien hasta acá. Chiquillos, entonces por el día de hoy llegamos hasta acá. Bueno, le agradezco su asistencia y que igual hayan aceptado conectarse un día domingo. Yo sé que los tiempos de todos son acotados y un día para descansar, pero en algún momento a fin de año valdrá la pena tener este ramo aprobado, ¿ya? Así que un abrazo para todos, que estén súper bien y espero conocerlos de forma presencial el día jueves, ¿ya? Cualquier duda, ustedes saben que tienen mi WhatsApp, ¿ya? Ese es el WhatsApp personal que uso yo, así que atenta a cualquier inconveniente que tengan, personas que tengan que justificar la falta de asistencia a la prueba, también, ¿ya? Estoy súper atenta. Así que tengan buena tarde, descansen y nos vemos el día jueves. Muchas gracias, chao. Que esté súper.